Ahora sí, podemos continuar con la presentación. Estaba diciendo que la última que se presentó la vez pasada es una colega compañera que estaba creo que en un sindicato universitario y que estaban comentando que querían hacer un encuentro el próximo año y querían incluir el tema de género. Entonces no sé si alguna más en estos minutitos, en 5 minutitos primeros, se quiere presentar. ¿Quién no se haya presentado aún? Simplemente saque el audio y se puede presentarse. Buenas tardes, yo no sirve Adelante. mi cámara, pero igual por audio. Mi nombre es Ana Rubena Miranda López. Yo participo desde Bolivia en representación de la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, de la REMTE. Yo he trabajado con la REMTE hace casi 12 años, a veces como investigadora en algunos proyectos, en otros como coordinadora regional, porque la REMTE se administra desde La Paz, pero yo vivo en Santa Cruz. Y tengo formación en comercio exterior y administración de aduanas, pero la mayor parte de mi trabajo a lo largo de los últimos 20 años tiene que ver con comercio justo o con justicia económica o temas que se relacionan. Y he trabajado con mujeres viviendo con VIH, temas de justicia económica. He trabajado con pequeñas organizaciones productoras de artesanías, organizaciones de mujeres indígenas artesanas en el tema de producción para el comercio justo. He hecho varias consultorías en ese tema y, a ver, bueno, cuando no estoy haciendo ese trabajo, también soy traductor bilingüe. Mucho gusto a todos. Gracias, gracias Ana. Parece que tienes una trayectoria importante y multifacética además. Este, vemos como a Bueno, todas, no todas, algunas el tema. Dígame. como todas, digo que toca reinventarse cada cierto tiempo porque, bueno, cambia todo, cambia el mundo, cambian las cosas que quieren hacer las organizaciones, cambian las organizaciones, entonces toca irse acomodando un poquito. Buen punto, es verdad. Listas para todo. Y no sé si Sí, alguien más se quiere presentar. Ya nos quedan pocos minutos porque va llenándose el aula. No, todas las que estamos aquí ya nos hemos presentado. ¿O somos team? Hola, María, ¿se quiere mira, presentar? Peñalosa. sí, también prefiero no prender la cámara porque está muy borrosa, entonces me causa un poco de incomodidad. Yo participo desde México, estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales y en los últimos años me he dedicado al activismo feminista. Recientemente fui admitida en una maestría en Economía y Gestión Municipal y el interés de estar aquí participando con ustedes es básicamente buscar herramientas que me permitan llevar mi proyecto de investigación que tiene que ver con el desarrollo de empresas locales con perspectiva de género. Perfecto, gracias entonces porque quiere decir que también va a ayudarte para tu, digamos, tu desarrollo académico. ¿Alguien más desearía presentarse? Buenas, Buenas, buenas. hola, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Erika Espinosa, soy de Costa Rica. Igual que la compañera Vianey de Costa Rica, pertenecemos a lo que es el movimiento alternativo. Erika, ahí está. Te había silenciado un momento. Bueno, igual que la compañera Vianey,
¿verdad? De Costa Rica pertenecemos al Movimiento Alternativo de Izquierdas, que es un colectivo de acción y transformación política. Bueno, soy socióloga y ahorita estoy llevando una maestría ¿cómo es que se llama? De planificación. Y bueno, el interés de estar en este grupo, ¿verdad? Nace a partir también para ir creando bases del colectivo feminista a partir de las comunidades del Caribe, que es acá en Costa Rica donde yo pertenezco. Muchas gracias, Erika. Es Bueno. importante diferentes perfiles. Dale, Angélica. Ahora sí, comienzo. Sí, estamos ¿Cómo me 25 presento? personas, no sé si quieren esperar a las 4:10, no sé lo que tú... Sí, de repente esperamos 3 minutitos, ¿no? A ver si alguien más quiere compartir. Para mí también es muy interesante escuchar un poco en qué está cada una, ¿no? Tal vez igual para pensar algunas conexiones de lo que digo con lo que las compañeras están haciendo y trabajando y reflexionando. Exacto, ¿no? La idea es que esto también sea útil para lo que el proceso en los que cada una está, entonces tenemos un par de minutitos más, a ver si alguien más desea presentarse. Por ahí, Katy creo que ya se presentó, ¿sí? Y le veo la foto, el video. No recuerdo lastimosamente quiénes están presentados. Sí, buenas tardes. Yo ya me había presentado, por eso no. Gracias, gracias. Ah, miren, ha entrado Ana Luna, que no se ha presentado, creo yo. Ana Luna, por favor. ¿O sí se presentó usted? No me acuerdo. Perdóneme, se filtran los audios caseros. Cuidado con los audios que se filtran. Ya que no hay ahora mismo nadie que se quiera presentar, yo quiero aprovechar y les hago una consulta. El jueves he intentado casi 7 veces usar el enlace, registrarme, entrar, y me decía que ya estaba en la clase y luego, o sea, era un problema mío de mi conexión, de mi operador, calculo, pero yo quiero saber cómo registran eso, si eso es de por sí una falta, o si luego haciendo yo la actividad que hubiesen colgado o mirando lo que hubiesen colgado en el Classroom, ya compenso eso, o si habiéndome registrado, el hecho de que les saldrá, me imagino, en algún lado a ustedes que me he registrado y me he vuelto a registrar muchísimas veces, ¿no? Entonces, no sé cómo consideran eso para el aspecto de la asistencia, yo tengo esa duda. Sí, de hecho la idea de que estemos creando un enlace para cada sesión es básicamente justo, aunque es un poco incómodo y pesado, para que ustedes tengan que escribirse, ¿no es cierto?, poner su correo, y entonces así tenemos el registro de la asistencia. Yo voy a revisar el, el mismo Zoom nos hace un Excel por cada clase, ¿no? Entonces yo voy a revisar, de repente yo pensaba hacer un informe, digamos, al culminar el módulo, pero quizás puedo hacerlo para la próxima clase como a la mitad del módulo, entonces, para decirles, ¿no? Porque estas son 6 clases, tendríamos que asistir a 4 de esas clases, ¿no? Entonces, espérense un ratito, 6 por 4. Sí, al 60% de las clases era. Creo que hubo un pequeño error en la presentación inicial porque se dijo 40%. Eso me olvidé de apuntarlo. Pero Gracias. Yo lo he hecho al revés, claro. Sí. 40% de faltas, 60% de asistencia.
Eso, Sí. disculpen. Entonces, nada, yo voy a mirar y te informo, voy a apuntar eso específico, Ana. Y como varias habían estado solicitándolo, nosotros estamos grabando las clases, tenemos ya las primeras 2 sesiones en YouTube, pero con enlace directo de nosotras, entonces ahora lo voy a poner en el Classroom para que podamos ver los videos. Estos van a estar disponibles durante el tiempo que dure el curso. Y también queremos motivarlos a que los vean en la semana correspondiente como para estar todas en la misma dinámica, ¿no? Entonces ahora voy a poner los enlaces de los videos y después también los PDFs de las presentaciones de las clases para quien no haya podido venir pueda ponerse el día, y estaríamos buscando que la próxima clase les envío como que un actualizado de las asistencias para que todas sepan cómo va ese asunto. Ok, ahora sí, Angélica, adelante. Sí, ahora sí. Bueno, ya somos más de 30 conectadas, entonces voy a dar inicio a esta sesión, que es la sesión número 3 de nuestro curso. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. A ver. Listo. Entonces, solamente así recapitulando un poquito, la semana pasada, que fue nuestra primera semana de clases, tuvimos una revisión de lo que es como la trayectoria y algunos elementos clave del concepto de género, ¿no? Esta semana vamos a comenzar viendo algunas miradas que han levantado una cierta complejidad y perspectiva crítica alrededor de lo que fueron los primeros planteamientos, ¿no? de la teoría de género, del concepto de género. Bueno, ya la última clase vimos un poquito la perspectiva crítica que tiene que ver con la desestabilización del binario sexo-género. Ahora vamos a entrar a un tipo de desestabilización que viene desde la crítica interseccional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la interseccionalidad, no? Si tuviéramos que definirla, se podría decir que la interseccionalidad es una propuesta analítica, ¿no? Para entender relaciones sociales e identidades, ¿no? Vinculadas con estas relaciones sociales, como construcciones que se dan de manera simultánea, ¿no? De distintos sistemas jerárquicos, como por ejemplo, el género, la sexualidad, la etnicidad, la clase social, ¿no? Entonces la idea es que estos elementos, de alguna manera, se imbrican, ¿no? Se articulan entre sí, y desde esa articulación, ¿no? Genera la posición de las personas en la vida social, ¿no? Y generan múltiples formas de opresión que solamente se pueden entender cuando miramos estos ejes de organización social vinculados entre ellos. Hasta ahorita es un poco una definición abstracta, pero vamos a ir viendo con más detalle y de manera más concreta de qué va esto, ¿no? Ahora, el concepto, la categoría interseccionalidad fue acuñada en 1989 por Kimberly Crenshaw, que es una abogada afroestadounidense, ¿no? Y ella, en verdad, acuñó este término porque estaba tratando, en el marco de un caso legal, ¿no? Para mostrar la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de la opresión que sufrían trabajadoras negras del General Motors, ¿no? Y digo negras retomando el sentido político, ¿no? Que ha tenido esta palabra dentro del pensamiento negro feminista, ¿no? Como las propias feministas negras lo llaman.
Entonces, bueno, Kimberly Crenshaw, que es una abogada, ¿no?, afroestadounidense, en ese momento buscó acuñar un concepto para dar cuenta de esta dificultad de entender las opresiones múltiples que vivían estas mujeres, ¿no? Y esta violencia y discriminación que vivían por temas de raza, y hay que ponerlo ahí entre comillas, o etnicidad y género, ¿no? Ella en ese momento no tenía la intención de crear una teoría sobre la opresión, ¿no? Más bien buscaba un concepto de un uso práctico para dar cuenta de una situación que ella veía y sobre la cual estaba trabajando, ¿no? En términos legales en ese momento, ¿no? Sin embargo, digamos, este término que ella acuña para dar cuenta de esta, digamos, este hermanamiento entre la opresión étnica y de género, ¿no? Resulta una categoría muy importante, ¿no? Y que luego se convierte en una perspectiva que genera una amplia producción teórica y que hoy en día es considerada además uno de los aportes más trascendentes de la teoría feminista, ¿ya? Ahora, es importante decir que Kimberly Crenshaw acuñó la categoría, ¿no? Pero el pensamiento feminista y el pensamiento de muchas mujeres también antes del feminismo, de que el feminismo se articule como tal, ¿no? También ya iba en esa dirección, ¿no? De reconocer opresiones múltiples, ¿no? Que se imbrican y que es necesario entenderlas de manera conjunta, ¿no? Esta idea, digamos, de base de la interseccionalidad no surge cuando Kimberly Crenshaw acuña el concepto, sino que ya venía de antes, ¿no? Ya venía de antes toda este impulso, digamos, reflexivo, ¿no? De pensar todo esto en conjunto, ¿no? Un antecedente crucial, digamos, de este concepto es el pensamiento negro feminista durante la segunda ola de los 70, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la colectiva del Río Combahee, que era un grupo de mujeres afroamericanas muy potente, ¿no? Que estaba colocando ideas críticas sobre el feminismo blanco que denunciaban como un feminismo que había hegemonizado los discursos del feminismo en general, ¿no? En ese momento. Entonces ahí, bueno, algunas figuras importantísimas de ese momento, ¿no? Del pensamiento negro feminista son Angela Davis, Bell Hooks. Y bueno, ellas colocan, ¿no? Esta crítica, ¿no? De decir, bueno, acá quienes están tomando la bandera del feminismo y quienes están planteando ideas incluso teóricas y miradas y perspectivas de la opresión de las mujeres, son sobre todo las mujeres blancas de clase media, ¿no? Y esta crítica en realidad significó un golpe importante, pero vamos a decir que un golpe que tuvo todo un desarrollo muy productivo, muy generativo en términos de perspectiva dentro del movimiento y en términos también de creación teórica para entender la complejidad de la opresión, ¿no? Y cómo también no es posible hablar de la mujer, ¿no? Entonces, justamente, digamos, empresas intelectuales como la de Gayle Rubin en su momento, ¿no? Nosotros hemos hecho referencia a la propuesta del sistema sexogénero de Gayle Rubin, y yo decía, a propósito de una pregunta de Gaby de la semana pasada, que este texto ella lo genera en un contexto en el cual las académicas feministas estaban pensando, ¿no? La respuesta universal a por qué la mujer es oprimida en todos los contextos culturales e históricos que se habían conocido hasta entonces. Debajo de esa pregunta universal había la pretensión de una respuesta universal
que al mismo tiempo suponía un sujeto universal, ¿no? La mujer como un sujeto universal, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento de carácter más universalista, ¿no? Digamos, se complejiza, ¿no? Y genera una perspectiva, digamos, más amplia, ¿no? Cuando empieza a haber este tipo de críticas, ¿no? Que señalan claramente que no existe una experiencia de opresión, sino múltiples experiencias de opresión. Y para entender, porque hay múltiples, digamos, posicionamientos de las mujeres en la vida social que están atravesados precisamente por todas esas ejes que vimos al inicio, como etnicidad, como clase social, como sexualidad, ¿no? Entonces, digamos, todo eso imbricado con el género coloca posicionamientos muy distintos, ¿no? Es muy distinto ser una mujer de clase media, con estudios superiores, profesora universitaria, que ser una mujer, digamos, en el caso, pensándolo en el caso peruano, de una comunidad indígena en la Amazonía, ¿no? Y en un sector de pobreza extrema, ¿no? Entonces, las experiencias de ser mujer en esos dos lugares tan diferentes, ¿no? De ninguna manera puede ser entendida solo desde una perspectiva de género, ¿no? Se queda demasiado limitada la perspectiva de género para dar cuenta de toda esa complejidad y diferencia en las formas de opresión, ¿no? Entonces, bueno, este es un momento importante, ¿no? La segunda ola feminista, el pensamiento negro feminista en Norteamérica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el manifiesto de la colectiva del Río Combají, ¿no? Es un manifiesto importante en ese sentido. Ahí todavía no se usa la palabra interseccionalidad, y sin embargo ellas en su manifiesto ya colocan elementos de orientación política, teórica, metodológica, es decir, un conjunto de principios que van a ser luego fundamentales para la perspectiva interseccional, ¿no? Entonces, una primera cosa, ¿no?, que ellas colocan ahí es la extensión del principio feminista a lo personal es político, ¿no? Lo extienden del sexo a la raza o etnicidad y a la clase, ¿no? Luego, también hablan del conocimiento, ¿no? Que el conocimiento debe estar, o sea, la posibilidad de conocer la situación de las mujeres dentro de lo que es el ámbito de la lucha para conseguir la emancipación femenina, ¿no? Este conocimiento que se genera sobre las mujeres tiene que estar centrado en lo que constituye la experiencia también de las mujeres negras, decían ellas, ¿no? Y esto se vuelve como una especie también de antecedente importante para todo lo que es la teoría del punto de vista, ¿no? Que también es un aporte feminista ya más de carácter epistemológico, ¿no? Para construir conocimiento necesitamos recoger la perspectiva de las mujeres, ¿no? Y esa perspectiva se basa pues en la experiencia situada también por, en este caso específico, por temas de raza, decían las compañeras de la colectiva del Río Combají. Y también señalaban ellas la necesidad de enfrentar las opresiones al mismo tiempo, ¿no? Sin jerarquizar, ninguna lucha es más importante que otra, ¿no? Digamos, la lucha de clase no es más importante que la lucha de género, la lucha por la emancipación en el terreno de las opresiones sexuales, de las diversidades sexuales, ¿no? No es, digamos, menos importante que la lucha contra el capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco la idea de que no se pueden separar y jerarquizar las luchas, sino que todas son importantes y todas deben, digamos, ser consideradas bajo la misma importancia, y que dependiendo del contexto, una puede tomar más protagonismo que la otra, pero según el contexto y no porque esencialmente sea mejor o más importante
que la otra, ¿no? Entonces, creo que estos principios básicos que se pueden encontrar en este manifiesto son principios que han seguido siendo parte del enfoque interseccional, ¿no? Pero bueno, en este momento, cuando ellas lo dicen, todavía no existía la palabra, pero porque como vimos, Kimberly Crenshaw la crea recién en el 89. Entonces, lo que pasa es que esto marca, ¿no?, un feminismo que universalizaba una figura femenina, ¿no?, blanca, a un feminismo que reconoce una diversidad de posicionamientos de las mujeres, ¿no?, donde temas como la clase social y la raza se vuelven importantes, ¿no? Entonces, ese es un giro en el pensamiento feminista sumamente importante y que marca también la producción teórica, ¿no? Pero digamos, todavía antes de todo lo que se desarrolla en la segunda ola feminista, ¿no?, antes de ese momento de giro fuerte, ¿no?, hubieron algunas pioneras, algunas precursoras de ese tipo de pensamiento que también es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, está Sojourner Truth, quien es una mujer que había sido también esclava, ¿no?, y luchadora por los derechos de las mujeres, o sea, de la lucha abolicionista y luchadora por los derechos de las mujeres, ¿no? Ella, en la Convención de los Derechos de la Mujer en Ohio, en 1851, durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, pronuncia un discurso que es un discurso emblemático, donde ella básicamente lo que hace es preguntarse de manera permanente, ¿acaso no soy una mujer?, ¿no? Y ella pregunta esto haciendo alusión a todas las limitaciones, las dificultades y la violencia también que estaban vinculadas con la situación de ser una mujer negra que también había tenido la experiencia de trabajar de manera forzada, ¿no?, como esclava. Ahora, hay antecedentes también desde América Latina de un pensamiento donde el género y la etnicidad se ven como una problemática que hay que mirar de manera conjunta. Y por ejemplo, en el campo de la literatura, en el Perú, ¿no?, está el trabajo de Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, ¿no? Clorinda Mato es una escritora peruana muy importante. Ella escribe un libro llamado Aves sin nido, y en este libro ella revela los abusos sexuales perpetrados por los gobernadores y curas locales a mujeres indígenas, ¿no? Y ahí ella señala la vulnerabilidad que tenían en este contexto estas mujeres por ser indígenas y mujeres, ¿no? Entonces ahí también tenemos en el trabajo de Clorinda Mato un tipo de pensamiento y de denuncia donde hay un poco la semilla de este pensamiento interseccional, ¿no? Bueno, pero en términos, digamos, ya más articulados, ¿no? Este debate sobre el sujeto del feminismo, ¿no?, atravesado por todos estos ejes de poder, llega a América Latina, sobre todo en la década de 1980, ¿no? Y ahí los llamados feminismos disidentes, ¿no?, de mujeres racializadas, ¿no?, mujeres lesbianas, ¿no?, empiezan a cuestionar por qué el feminismo no había considerado que las mujeres podían ser, pues, víctimas de racismo, heterosexismo, ¿no?, bajo el supuesto de que el sujeto, pues, del feminismo era la blanco-mestiza que era heterosexual, ¿no? Digamos, el sujeto hegemónico en América Latina habría sido la mujer blanco-mestiza de clase media y heterosexual, ¿no? Y bueno, ya a partir de la década de 1990,
empiezan a visibilizarse las luchas de movimientos de mujeres indígenas, afrodescendientes, ¿no? Que de manera clara empiezan a criticar el feminismo blanco y mestizo en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son los aportes más importantes, ¿no? Los aportes clave de la perspectiva interseccional. En primer lugar, permite ver la complejidad respecto al poder y la opresión, ¿no? Los grupos oprimidos, digamos, ¿no? Como en este caso las mujeres, por ejemplo, ¿no? Podemos darnos cuenta desde una perspectiva interseccional que son diversos, hay una multiplicidad de experiencias dentro del sexismo, ¿no? Y también hay relaciones de poder dentro del género, ¿no? Es decir, entre mujeres, ¿no? Entonces esas jerarquías intragénero, ¿no? Entre mujeres, es un, digamos, espacio de análisis que una perspectiva interseccional nos ayuda a entender y a mirar, ¿no? A mirar mejor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, he colocado algunas imágenes, ¿no? Que nos ayudan a visualizar esta diversidad y cómo lo distinto que es, ¿no? La experiencia de una mujer indígena, aymara, por ejemplo, como la mujer que está en la foto, o la de una mujer dedicada a, digamos, regular el tránsito en la ciudad de Lima, es esto, con jóvenes de una clase social, digamos, privilegiada, ¿no? Entonces, ahí hay claramente unas jerarquías que para entenderlas necesitamos, el género no nos alcanza en absoluto, ¿no? Entonces ahí necesitamos la perspectiva interseccional. Bueno, hay un trabajo, ¿no? De una académica, de Elsa Dorling. Ella habla sobre el tema de cómo se construye la feminidad moderna, hegemónica, ¿no? Angélica, Y, ¿sí? Hola. de repente era mi conexión. Sí, adelante, O perdón. puede ser la mía, pero me salió una cosa que decía que estaba inestable la conexión. Así es que, ya, está bien que me avises, Gaby. Pero sabes que necesito ahorita hacer una pausa de medio minuto para buscar mi cable, porque se está bajando mi batería y no lo tengo acá conmigo. Así que, un Adelante. segundito, por favor. Voy a poner... Bueno, al parecer sí, las demás sí escuchan bien a Angélica, ¿no? Yo creo que las conexiones están cada día peores para algunas y algunos. Si hay algún problema, por favor, también lo ponen por el chat. Gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ah, sí, estoy compartiendo mi pantalla, creo. Ya, ahora sí. Y ya está. Ya. Entonces, bueno, como decía, esta autora, Elsa Dorling, ella estudia un poco la feminidad moderna, ¿no? Tal como se construyó a lo largo del siglo XIX, y ella dice, esa feminidad, ¿no? Tal como se construyó en esa época, ¿no? La época victoriana, digamos,
no debe buscarse únicamente, dice ella, en la oposición a la masculinidad, porque esto es algo que también es, digamos, una idea importante que circula en la teoría de género, ¿no? De cómo el género es relacional y por lo tanto para entender la feminidad hay que entender la masculinidad y viceversa, ¿no? Porque es en esta relación dinámica entre estos dos polos que se puede entender también el funcionamiento de cada uno. Y que muchas veces funciona por oposición, ¿no? Y sobre lo que llama la atención Dorling, es decir, que en el caso de la feminidad hegemónica, ¿no? Victoriana, digamos, no había que buscar, ¿no? Para entender esta feminidad, cómo se opone a lo masculino, sino que mucho más explicativo de esta feminidad era cómo se opone esta feminidad, que además era la feminidad de las mujeres blancas, ¿no? La feminidad hegemónica del ama de casa, piadosa, pura y sumisa, ¿no? Totalmente domesticada, digamos. Para entender esa feminidad había que mirar el opuesto, ¿no? La frontera, ¿no? Simbólica a partir de la cual se construía no era la masculinidad, sino más bien la feminidad de la sirvienta doméstica negra, ¿no? Reputada más bien por ser, pues, digamos, como dice Viveros, ¿no? Lúbrica, amoral, rústica y sucia, ¿no? Entonces, este conjunto, digamos, de características negativas, ¿no? Que le colocaban a las mujeres, a las sirvientas negras, ¿no? Eran el conjunto, digamos, por oposición al cual más bien se entendía la feminidad hegemónica de las mujeres blancas. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo para entender las dinámicas de género, ¿no? No se podría entender si no están atravesadas por una mirada interseccional, que en este caso intersecta género con etnicidad o raza, ¿no? Por tanto, ¿no? Esto también nos enseña que el poder de una categoría sobre otra, no se ejerce de manera monolítica, es decir, de hombres sobre mujeres, ¿no? No se ejerce de una manera monolítica, ¿no? Pensando, por ejemplo, en categorías como las que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el posicionamiento social en América Latina de un hombre indígena, ¿no? Y vamos a decir de 50 años versus una mujer joven de una clase urbana privilegiada, ¿no? Entonces, esa complejidad es importante. Otra cuestión clave del enfoque interseccional es que supera una mirada aditiva, ¿no? O sea, es como, no se trata solo de sumar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, aquí hay opresión de género, también hay opresión por raza, también hay opresión por clase, ¿no? No se trata de simplemente sumar las opresiones, ¿no? Lo que nos dice también este enfoque interseccional es que estos ejes jerárquicos y estas opresiones se constituyen de manera imbricada, ¿no? Se coproducen mutuamente. ¿Qué quiere decir que se coproducen? A ver, un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el género puede crear la clase social. ¿De qué manera? Las diferencias de género, ¿no? Producen, por ejemplo, estratificación social en el ámbito laboral, posiciones de menos rango para las mujeres, salarios más bajos para las mujeres. Entonces, el género ahí, ¿no? Está creando la clase, ¿no? Porque está determinando una feminización, si se quiere, de la pobreza o de una posición más baja en términos económicos, ¿no? Además,
el género ha sido utilizado para reforzar las relaciones sociales de raza, ¿no? Por ejemplo, en muchos contextos colonialistas, ¿no? Se ha feminizado a los hombres indígenas, ¿no? A los hombres locales, digamos, ¿no? Y se ha exaltado la masculinidad de los colonizadores, ¿no? Entonces se vuelve el género una plantilla para entender ese tipo de poder también, ¿no? Atravesado también por la etnicidad. Y quería poner un ejemplo en el Perú, ¿no? En la región amazónica, se dice mucho que las mujeres son muy ardientes, ¿no? Que tienen una sexualidad así muy exuberante. Y al mismo tiempo que se dice eso, ¿no? Lo cual se asocia, digamos, en el imaginario colectivo, ¿no? Se dice mucho que eso se vincula con que comen mucho aguaje, que es una fruta que crece en la Amazonía, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, ellas se vuelven así y los hombres se vuelven gays. Entonces también la Amazonía es donde se ven más gays porque comen mucho aguaje, ¿no? Entonces, ese tipo de perspectivas y de estereotipos colonialistas, ¿no? Donde, digamos, un lugar se exotiza y se coloca de esa manera, ¿no? Digamos, estamos ante una jerarquía de regiones, en el caso del Perú, ¿no? Por ejemplo, donde la Amazonía tiene un lugar histórico, ¿no? Como un espacio a ser colonizado, ¿no? Y ahí, entonces, es esta jerarquía, cómo el resto del país se vincula con esta región, se lee a través de figuras de género, ¿no? De este tipo, ¿no? Bueno, también el género refuerza relaciones así como que interétnicas a partir de la hipermasculinización de los hombres negros, ¿no? Que esa también es otra forma, digamos, de colocar a los no occidentales o a los, digamos, a los salvajes, ¿no? En un lugar de inferioridad, ¿no? Entonces, en el caso de hombres negros en Estados Unidos, era muy frecuente vincular esto con su carácter de violadores, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy es evidente cómo se les vincula con la violencia, ¿no? Con una hipermasculinización desde el lado criminal, ¿no? Y bueno, esto es de lo que estaba hablando, ¿no? Este es un cuadro de un pintor de la Amazonía peruana llamado Cristian Bendayán, ¿no? Que es un pintor local muy, muy importante. Y lo puse aquí porque creo que refleja de manera muy clara, ¿no? Y muy gráfica este estereotipo del cual les hablaba, ¿no? De la mujer amazónica. Casi, en verdad, la mujer amazónica se convierte en una suerte de representación simbólica de cómo se ve a la región amazónica, ¿no? Como una región de recursos naturales que están ahí para ser tomados, extraídos, ¿no? Digamos, por los emprendedores, ¿no? Por los colonizadores de esta región, ¿no? Que sigue siendo vista como un espacio a ser colonizado, ¿no? Entonces la imagen de la mujer sintetiza eso, ¿no? Y aparece como una mujer exuberante que está ahí para ser tomada porque le gusta el sexo y le gusta ser tomada por los hombres, sobre todo por los foráneos, ¿no? Entonces, creo que este cuadro sintetiza muy bien esa imagen y también nos muestra cómo el género sirve, ¿no? Como un elemento simbólico que nos ayuda a entender una relación colonialista y una relación entre regiones, ¿no? Traspasada por elementos de poder interétnicos también, ¿no?
Bueno, y en cuanto a lo otro, ¿no? El tema de la hipersexualización de los hombres afro, digamos, africanos o afrodescendientes en América Latina, ¿no? Esto ha sido algo que se ha estudiado sobre todo en países como Colombia y Brasil, ¿no? Que son países que tienen una tradición, al menos en Sudamérica, ¿no? También hay muchos estudios que se han hecho en el Caribe, ¿no? Pero estos son los que yo conozco, sobre todo, son de Colombia y Brasil, ¿no? Y por ejemplo aquí, ¿no? Una cuestión interesante que señalan varios autores y autoras es que en los movimientos de reivindicación, ¿no? De lo afro, ¿no? Esta característica de hipermasculinidad no se problematiza, ¿no? Y más bien se ha retomado y se ha reivindicado en la identidad racializada de los hombres negros como un motivo de orgullo, ¿no? Y este movimiento de apropiarse del estigma es algo que ocurre en diversos contextos, ¿no? Es como también en el contexto LGBT, o mejor dicho, en comunidades de hombres gays, ¿no? Que se llaman de maricas, retomando el marica, que normalmente tiene una connotación negativa, pero la transforman en positiva como una marca de identidad y de resistencia, ¿no? Entonces, esta hipermasculinización, digamos, habría sido también reivindicada, ¿no? Retomando, digamos, el lado que puede ser desde una mirada también patriarcal, ¿no? Entendida como positivo de ser más masculino, en fin, ¿no? Entonces, pero esto, por ejemplo, ha constituido o constituye un problema bastante fuerte para hombres gays afeminados dentro, ¿no? Del movimiento de reivindicación afro, porque justamente se convierten en seres ya demasiado ajenos a aquella característica, digamos, que se realza como parte de la identidad racializada, ¿no? Entonces ahí, para entender esos conflictos, hay que ver pues cómo se cruza el tema de la orientación sexual y la identidad étnica, ¿no? Y que es también un fenómeno que habría que mirarlo desde una perspectiva interseccional, ¿no? Y bueno, Mara Viveros también, que es una antropóloga colombiana, ¿no? Y en cuyas ideas en gran medida me estoy basando también para esta presentación. Ella habla de un estudio que ella realizó, ¿no? Sobre los matrimonios interétnicos, ¿no? Y ella dice cómo el matrimonio, que en principio es una institución patriarcal, ¿no? Y que en ese sentido se supone que protege a las mujeres contra las acusaciones de promiscuidad sexual, ¿no? Pierde su poder cuando se trata de una mujer blanca que se une a un hombre negro, ¿no? Y ella comparte una declaración de una mujer blanca pues unida con un hombre negro que ella entrevistó para hacer este estudio, ¿no? Ella dice, la pregunta eterna era, la pregunta eterna que debía responder era ¿por qué me había enamorado de un negro? Esa es la pregunta social que le hacen a uno. Entonces siempre hay el imaginario de que a uno le gusta un negro simplemente por la cuestión sexual, o porque uno es una ninfómana o una insatisfecha total. Cuando los hombres ven que tu marido es negro, se sienten con el derecho de pasarse del límite. Y si no eres casta, peor. Su comentario es, esa se revuelca con cualquiera. Entonces, aquí también, ¿no? Esto es interesante para entender cómo desde una perspectiva interseccional, ¿no? El matrimonio se convierte en otra cosa, ¿no? Dependiendo con quién te cases, ¿no?
y digamos, dependiendo si es heterocrómico o homocrómico, ¿no? Que son, digamos, las diversas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esas son como algunos estudios y algunas ideas, ¿no? Sobre cómo nos puede servir para complejizar esta perspectiva interseccional. Ahora, algunos peligros, ¿no? Cuando uno piensa en lo que ha sido la trayectoria de de la teoría interseccional, ¿no? Esto es algo que señala Mara Viveros. Ella dice que muchos de los trabajos que se han escrito sobre la interseccionalidad perdieron su conexión con los movimientos sociales de los cuales se originaron, ¿no? Porque hay que decir que esta idea, ¿no? que se ha convertido, como dije hace un rato, en uno de los aportes teóricos más importantes del feminismo, ¿no? Sinceramente, no sé qué otro aporte teórico, además del sistema de género, digamos, ¿no? ¿Qué otro aporte teórico haya sido tan potente como este, ¿no? Entonces, pero lo que ella dice es que mucho de lo que se escribió luego sobre la interseccionalidad empezó a perder conexión con los movimientos sociales que le dieron origen, ¿no? Y se han ignorado muchas contribuciones hechas por fuera del contexto universitario del norte, ¿no? Y que no ha sido escrito en inglés, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Ver la genealogía, de dónde vienen las ideas, ¿no? Y en este caso, si bien lo interseccional, digamos, se ha trabajado mucho académicamente, es bien importante siempre recordar sus raíces en el movimiento social, ¿no? Tal como hemos ido viendo en esta presentación también, ¿no? Entonces, bueno, el separarse del movimiento social, ¿no? Y volverse únicamente una categoría teórica que se le puede ver desde diferentes perspectivas también, trae el riesgo de que pierda su contenido político, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también Mara Viveros dice que la teoría esta de la intersección de estos ejes de poder tiene que mantenerse como una pregunta abierta, ¿no? Ella no señala que no es una buena idea tratar de decir de manera súper precisa todo lo que abarca la interseccionalidad, porque cada vez que entra en la perspectiva un nuevo eje, ¿no? Este nuevo eje de organización social trae sus propias características, sus propias dinámicas, y eso al mismo tiempo enriquece la teoría. Entonces es importante mantenerla abierta a esos aportes que vienen desde nuevas jerarquías de poder que se van reconociendo y se van incorporando a la mirada interseccional, ¿no? Y en ese sentido, otras fuentes de desigualdad social, por ejemplo, que se han colocado desde los movimientos sociales en los últimos tiempos, son el tema de la nacionalidad, ¿no? Pensando en el fenómeno de la migración, ¿no? Y también todos los ejes de opresión que salen desde ahí, el tema de la religión, el tema de la edad, ¿no? Del adultocentrismo, de la falta de escucha a las voces de los jóvenes, o también dejar de lado las voces de las personas mayores, ¿no? Los adultos mayores, adultas mayores, el tema de la diversidad funcional, ¿no? Entonces, a partir de estas cuestiones también se van generando se va generando nuevo pensamiento. Cada una de estas cuestiones viene con dinámicas particulares y enriquece y le da mayor complejidad a la teoría interseccional, ¿no? Entonces, bueno, habíamos estado viendo en las últimas, voy a dejar de compartir mi pantalla, a ver. Habíamos estado viendo en las últimas
en nuestra última evaluación que hicimos de la primera semana de clases, que sería importante dar como una pausa, ¿no? Y no correr de largo tanto rato. Entonces yo voy a hacer un corte ahora, y por favor, de todo lo que he dicho, vayan pensando en este corte, las preguntas, las dudas, ¿no? Y ahora que regresemos, ¿no? Vamos a parar, a ver, hasta las 5, ¿no? A las 5 regresamos, a las 5 minutos, a las 5:02, ¿no? Regresamos para resolver sus preguntas, sus dudas y seguir con la clase. Gracias, Angélica. Entonces, nos tomamos 5 minutos y aprovechamos de repente para traernos un cafecito o simplemente pararnos y estirarnos y continuamos en breves minutos. Disculpen, creo que me tomé 2 minutos más, lo siento. Pero ya estoy aquí. Entonces, bueno, ahora entonces voy a abrir digamos, el espacio para preguntas y para dudas o comentarios, cosas que quieran compartir a partir de lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, adelante. Angélica, yo quiero comentar algo, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Claudia, dime. Bueno, en lo que hemos visto, que ha sido muy interesante, felicitaciones, hay muchos interrogantes. Uno, a la historia, porque desde la teoría de género hay un cuestionamiento a que la historia no ha visto la historia de las mujeres y que es necesario que se dote de nuevas herramientas para poder reinterpretar y hacer una historia, digamos, verdadera de lo que ha pasado con el otro género que no se ha visto. Pero también desde la interseccionalidad hay digamos, una mirada paradigmática, si existe esa palabra, de una complejidad mayor, porque ya no es simplemente entonces la historia de las mujeres y de los hombres, sino la historia de la complejidad de las opresiones. Eso, Angélica, ¿cómo nos ubica pues en este momento cuando estamos en un mundo tan a la carrera, donde no hay tiempo para pensar, sino que todo es tan rápido y incluso pues lo que se está produciendo son cosas de minutos? O sea, la gente no está siendo preparada para la reflexión profunda, y esto lo que nos está diciendo es que hay que parar y hay que tomar mucha calma, porque el asunto para entender es muy complejo. O sea, cómo ese reto de la complejidad casa en estas sociedades, digamos, tan rápidas y tan automatizadas. Sí, bueno, efectivamente, hay varias cositas que quería decir respecto a tu intervención. Muchas gracias, Claudia. El tema de la historia de las mujeres, efectivamente, ¿no? Dentro de lo que ha sido el campo de conocimiento que se ha abierto desde la crítica feminista, ¿no? Un camino, digamos, muy generativo y que ha producido cosas muy importantes, ¿no? Tiene que ver con recuperar la historia de las mujeres. Y aquí tenemos a Gaby, que es historiadora y que justamente ha venido también impulsando eventos y espacios de reflexión alrededor de lo que ha sido el avance en estos estudios en el Perú, ¿no? Ella promueve la jornada feminista de historia de las mujeres en el Perú. De repente nos puede comentar también algo, Gaby, tú sobre eso. Pero sí, me parece que esa es una línea súper importante. Yo no voy a entrar en este curso que es bastante corto, ¿no? Es un curso, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, entonces yo he querido priorizar, digamos, algunos conceptos teóricos que nos pueden ser de utilidad luego también para entender un poco
todo lo que viene, ¿no? Porque como la perspectiva de género, digamos, atraviesa todo también lo que vamos a ver más adelante, me parecía importante como dejar algunos conceptos clave, claros, ¿no? Como sistema de género, como interseccionalidad, pero sin embargo, pensando en términos históricos, algo que sí vamos a ver desde una perspectiva histórica, cruzada con una perspectiva de género, en la semana que viene, es toda la perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? Que de alguna manera es una perspectiva que da cuenta, ¿no?, de una historia en la cual, ¿no?, se han creado un conjunto de relaciones jerárquicas y colonialistas que, si bien son parte de nuestra historia, ¿no?, de la historia de nuestros países latinoamericanos, marcan fuertemente nuestro presente también, ¿no? Entonces, ese es un conjunto de temas, bueno, digamos, esa es una perspectiva teórica que es histórica y que tiene un conjunto de temas que vamos a ver la semana próxima, ¿no? Ahora, tú me haces una pregunta también, digamos, bastante compleja, ¿no? Para la cual yo no tengo una respuesta en verdad, puedo tener reflexiones, ¿no? Y probablemente aquí otras compañeras también las podamos tener, pero efectivamente estamos en un tiempo donde la inmediatez está marcando la pauta, donde la falta de profundidad en el pensamiento y en la vida cotidiana está marcando la pauta, ¿no? Donde es conveniente al sistema, digamos, en el que vivimos, que no haya pensamiento muy profundo, que no haya pensamiento crítico, ¿no? Esto lamentablemente lo vemos de manera clarísima en el tipo también de pugnas que se han dado en estos últimos tiempos en el marco, por ejemplo, de la arremetida de los grupos conservadores y fundamentalistas que quieren sacar el enfoque de género de las escuelas, ¿no? Entonces la escuela, que es el espacio, digamos, un espacio importantísimo en la sociedad para formar a la gente no solamente en ciertos conocimientos concretos, sino en pensamiento crítico, ¿no? Es algo que se está perdiendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú hemos tenido muchas dificultades con materiales, digamos, y enfoques, ¿no?, educativos que de alguna manera estaban buscando colocar en algo el enfoque de género, porque hay que decir que tampoco es que la política pública que se ha desarrollado en los últimos años en el Perú estaba ni muy a la vanguardia, ni era muy crítica, ni era muy progresista, pero, digamos, algo se había avanzado, y ese algo que se había avanzado en el terreno educativo con respecto al género ha sufrido un revés grande, ¿no? Se ha congelado todo el tema de la mirada crítica desde el género que podía haber estado implementándose, aunque sea un poquito, en las escuelas. Y no solo eso, ¿no? Eso es, digamos, la punta del iceberg de un tipo de detenimiento, si se puede decir así, que ha habido al respecto de el abordaje de una serie de temas que tienen que ver con la historia del país, también lo que fue el conflicto armado interno en el Perú, ¿no? Es otro tema que ha generado bastante controversia, ¿no?, de cómo trabajarlo en la escuela, ¿no?, de cómo, digamos, siempre hay como un cuco, ¿no?, bastante presente cuando se habla de esto, ¿no?, acusaciones de terrorismo, ¿no?, acusaciones en el caso del enfoque de género de, una postura feminazi, ¿no? Entonces, esto está a la orden del día, ¿no? Estamos en un tiempo histórico, creo, bastante gris en ese sentido, ¿no? Donde hay muchos ataques al pensamiento crítico. Y creo que estos ataques al pensamiento complejo y al pensamiento crítico tienen que ver, ¿no? Digamos, la manera en que se genera pensamiento y conocimiento es un reflejo del tipo de estructuras sociales, ¿no?, que están vigentes en la sociedad. Y
y creo yo que en este momento es un momento en que hay una arremetida, un ataque de fuerzas, ¿no? Que quieren destruir cualquier cosa que se haya ganado, ¿no? En términos de derechos, ¿no? En términos de, al menos, se han colocado, ¿no? Temas desde los movimientos sociales, ¿no? Entonces, todo aquello que se pueda haber ganado en términos de discurso, al menos de sentido común, ¿no? Es un momento en que se quiere tumbar todo eso, ¿no? Y en ese sentido digo que estos grupos fundamentalistas en el campo del género son la punta del iceberg de una serie de, digamos, de fuerzas sociales que están fuertemente yendo hacia, digamos, un lugar bastante oscuro, ¿no? Medio fascista, diría yo. Y que no es solo el caso del Perú, creo que en América Latina en general es un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con que los poderes cada vez concentran más riqueza, cada vez concentran más todo a su favor, y entonces necesitan una sociedad que no piense críticamente, que no piense de manera compleja, ¿no? Yo creo que ahí hay una suerte de retroalimentación, ¿no? Entre cuán desiguales se vuelven las sociedades, ¿no? En el mundo y en América Latina en particular, y cuánto es posible entonces desarrollar pensamiento crítico entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, una sociedad donde el poder está demasiado concentrado y la riqueza está demasiado concentrada, o sea, no se puede permitir, ¿no? Esa estructura desigual no puede permitir pensamiento crítico, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Y entonces creo que ahorita estamos viviendo un poco la tensión de esa desigualdad a nivel de la construcción de pensamiento y de subjetividad también. ¿Alguien No sé. más quiere hacer una pregunta? Aquí había una pregunta que se había hecho en el chat que dice, ¿podemos decir que la categoría interseccionalidad permite un análisis más real o conclusiones más acertadas? Creo que definitivamente sí, porque nos permite ver el panorama más completo, ¿no? Nos permite darnos cuenta de, digamos, de cómo nuestra vida social en realidad está marcada por opresiones múltiples, ¿no? Como decía. Entonces, creo que casi nunca en la vida, ¿no? Casi nunca una situación de opresión se explica por un solo factor, ¿no? O sea, es decir, acuérdense de lo que estábamos viendo, ¿no? El feminismo, claro, empieza como una lucha sobre todo de mujeres blancas de clase media, pero ahí muy rápidamente, ¿no? Aparece el cuestionamiento de un conjunto de mujeres que no pertenecían a esa élite, ¿no? Y que más bien empiezan a visibilizar que ser mujer también significa otra cosa. Entonces, ese es un ejemplo interesante que creo que aplica para diversas luchas, ¿no? Creo que también quienes en su momento pensaron que la lucha de clases lo iba a salvar todo, ¿no? Y que mirar la contradicción de clase iba a generar como efecto dominó poder resolver todos los otros problemas, también tenían una mirada limitada, ¿no? Yo creo que digamos, estos puntos de partida de luchas que en su momento histórico fueron un aporte interesante, pero que mostraron sus limitaciones, ahora, digamos, nos enseñan y nos muestran que si no vemos el conjunto de opresiones, digamos, en su imbricación, ¿no? Es difícil cambiar las cosas, es difícil transformar, ¿no? Angélica, buenas tardes. Marta Solano. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de verdad, muchas gracias por las clases, estamos aprendiendo bastante. Yo logré imprimir
varios de los artículos y quería saber tu posición sobre las críticas que hay también a esta categoría y específicamente a lo que dice la filósofa argentina María Lugones, que este tema crea, este concepto crea posiciones fijas y divide los movimientos sociales en lugar de propiciar coaliciones entre ellos, ¿no? Y bueno, como tú lo has dicho y todos lo sabemos, vivimos tiempos pues muy complicados, muy difíciles, ¿no? La pandemia ha revelado muchas desigualdades, ha menoscabado también los derechos laborales de muchos sectores, y bueno, tiene para largo y ahora vivimos pues una crisis política que bueno, vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces quería agradecerte y bueno, pedirte tu opinión sobre las críticas también a este concepto. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti por la pregunta. Me parece una pregunta bien importante porque María Lugones lo que nos dice es que a ella la figura de la intersección no le gusta, ¿no? Ella dice que esta figura de ejes interconectados, creo que es como en su crítica yo siento que ella, a ella no le gusta la idea de ejes que se mantienen como unidades y luego se intersectan, sino ella dice, prefiero hablar de fusión, ¿no? Y pensar como en círculos concéntricos, ¿no? De luchas que se van conteniendo unas a otras, ¿no? Entonces, la figura circular a María Lugones le parece más interesante que la figura, digamos, más rígida de la intersección, ¿no? Y entonces ella contrapone en esas figuras geométricas un poco una cierta fragmentación con una fusión más orgánica, ¿no? Entonces creo que su crítica va un poco en ese sentido, ¿no? Y claro, ella piensa, si seguimos hablando de intersección, ¿no? Se mantiene esta idea de movimientos medio fragmentados, ¿no? Y que como que ponerle el ojo mucho a lo que nos separa, ¿no? Más que a lo que nos une, puede ser problemático, pero bueno, esta idea de pensar en fusión y de pensar en círculos concéntricos, o sea, suena bien, ¿no? Suena interesante y creo que resuena un poco con esa idea, pero me parece problemático pensar en fusión porque precisamente lo que ha logrado en la perspectiva interseccional es que nos demos cuenta que hay demandas diferentes, es decir, que cada grupo y cada opresión tiene sus particularidades, ¿no? Que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, tiene que haber una articulación, ¿no? En las luchas, pero sin perder de vista el carácter y la forma en que se vive la opresión en cada uno de estos grupos, ¿no? Y en las intersecciones que puedan haber, ¿no? En la manera en que los viven. Y en cambio, si hablamos desde la figura de la fusión, también a mí lo que me asusta es que en esa fusión se pierden las particularidades y las necesidades, ¿no? Y los reclamos específicos que cada uno pueda tener, ¿no? Entonces, creo que hay un desafío tanto si pensamos de manera fragmentada como si pensamos de manera muy fusionada, ¿no? Necesitamos de un poco de esta figura de la intersección y de lo circular, un poco de manera flexible tal vez, y que se tiene que ir viendo, ¿no? En cada lucha, hasta qué punto es posible fusionarse según el contexto o mantener, ¿no? La individualidad pensando en los puntos de articulación que nos pueden unir eventualmente, ¿no? Entonces, nada, yo creo que sí es interesante lo que coloca Lugones como un punto para seguir pensando, ¿no? Sí, en qué momentos nos fusionamos y en qué momentos nos mantenemos intersectados, por último, ¿no? No tendría que haber un solo mandato, ¿no? Y una sola forma de verlo, creo. ¿Alguien más tendría...? Dice Rosario, dice Claudia que
con un internet un poco malo, hago la pregunta por aquí. Pensando en la etapa apocalíptica del Capital, de la que discutíamos la clase anterior, lectura de Marisol de la Cadena, me quedo pensando en cómo el concepto de interseccionalidad nos permite entender el acceso a la tierra y las luchas por el territorio. Ujú. Interesante. Justamente la clase que viene vamos a trabajar el texto de Marisol de la Cadena. Entonces, Claudia, si me permites, dejar esta discusión para la clase que viene, que va a ser justamente sobre ello, ¿no? Y más bien usar estos minutitos que quedan para poder aclarar alguna cosa que no haya quedado clara de la exposición, ¿no? De todas maneras lo vamos a tocar, pero justo ese texto de Marisol y todo el tema del territorio lo vemos la semana que viene. ¿Alguna más que desea hacer alguna pregunta? Ah, por aquí alguien creo que no lo había dicho, si dice el debate con el concepto de consubstancialidad. No sé si podría explicar mejor, Sara, ese... A ver, bueno, no sé si te refieres, Sara, a algo que yo misma mencioné a lo largo de la exposición, que era que digamos, estas diferentes formas de opresión, ¿no? Estos ejes jerárquicos de ordenamiento social son consubstanciales, ¿no? Son coextensivos. No sé si es que quieres una aclaración en ese sentido, ¿no? Y bueno, referencia al concepto de Patricia Hill Collins, dice. a ver, porque el tema de la consubstancialidad se refiere particularmente al tema de que cada uno de estos componentes, digamos, de lo que vamos a mirar de manera interseccional, ¿no? Digamos, estos ejes de ordenamiento social que los vamos a ver como unidos, ¿no? Y dándose forma, configurándose mutuamente, ¿no? Es a eso a lo que se refiere, ¿no? Claro, eso quiere decir, y ahí puse un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que lo voy a traer nuevamente. De cómo el género, por ejemplo, crea la clase social, ¿no? O cómo las relaciones étnicas, ¿no? Refuerzan, o como el género, por ejemplo, refuerza la manera en que entendemos las categorías interétnicas o las jerarquías interétnicas, ¿no? Entonces, que hay una consubstancialidad y que es coextensivo, ¿no? Y no aditivo, ¿no? Tiene que ver con esa manera en que un eje de poder y de organización social configura al otro, ¿no? A eso se refiere esta crítica que habla de pasar de una mirada aditiva a una perspectiva consubstancial o coextensiva, ¿no? ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, Angélica, justo, bueno, lamentablemente me tuve que conectar un poquito tarde, pero justamente entré en la parte de la que se estaba discutiendo la genealogía de la categoría interseccionalidad. Y bueno, hace poco tuve la oportunidad de escuchar a Ochi Curiel y decía ella, ¿no? ¿Por qué es esta categoría de interseccionalidad la que pega cuando antes, cuando por ejemplo teníamos al colectivo Río Cumbaje que hablaba sobre simultaneidad de opresiones o matriz de opresiones con Patricia Hill Collins, o el tema de fusión, como lo que planteaba María Lugones, ¿por qué es que pega este tema o se adquiere este concepto que lo planteaba Crenshaw, creo que es el de interseccionalidad, ¿no?
Y ella manifestaba que porque este término era uno de los más liberales, ¿no? Y que se ajustaba justamente, este término lo usa esta consultora para una institución, digamos, internacional, y que se ajusta sobre todo al modelo institucional basado o representado en las ONGs, ¿no? Y ella mencionaba que es justamente porque plantea el de la diversidad y el de la inclusión, ¿no? Que justamente son dos conceptos que se hablan o que se sostienen dentro de la lógica liberal o neoliberal incluso, ¿no? Entonces, mi pregunta era, en esta lógica de, digamos, de genealogía del término, ¿sería colonial este concepto? Como lo que tú mencionabas también al final, ¿no? Se ha vaciado de contenido político, pero la pregunta es, ¿nació con contenido político o nació justamente en esto que decía Marta, ¿no? Marta decía esta cuestión que planteaba Lugones, ¿no? En esto de mantener, no somos tan diversas, entonces somos inclusivas, y por tanto, bueno, entonces mantenemos esa estrategia como parte del statu quo del sistema, y no más bien hablamos de lo que planteaban en algún momento las feministas negras, que era esto de vincularlo a sistemas de opresión, ¿no? Uno de esos es el sistema sexogénero, el otro es el sistema colonial, y en fin, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Si también considerabas, o en estos debates, podríamos seguir considerando que interseccionalidad entra para mantener conceptualmente el sistema, digamos, ¿se podría considerar liberal? Muchas gracias por tu pregunta, Rosario. Yo creo que es bien, bien importante ver el inicio, ¿no? De hecho, cuando Kimberly Crenshaw lo crea, ¿no? Ella misma dice, ¿no? Ella dice que ella no tenía ninguna intención de generar una teoría que dé cuenta de la opresión. O sea, ella lo que quería era un concepto que la ayude a visibilizar dentro del ámbito laboral, ¿no? Y ella como abogada, además, ni siquiera como una científica social crítica o algo así, sino desde su posición de abogada, ¿no? Lo que quería era dar cuenta de lo que estaba pasando en términos de discriminación laboral con mujeres que eran afroamericanas, ¿no? O sea, que al mismo tiempo mujeres y afro. Entonces, ella quería dar cuenta de cómo se había invisibilizado estas desventajas que ellas tenían, ¿no? En el mercado laboral. Entonces, evidentemente, como tú dices, ella estaba en una lógica de incorporación de las mujeres al mercado laboral. Eso es lo que le interesaba. Y ahí genera la categoría, pero como sabemos también las categorías no son apropiadas, ¿no? Una categoría no tiene una existencia histórica, ¿no? Kimberly Crenshaw la acuña, digamos, pero esta categoría es apropiada por diferentes pensadoras, ¿no? Que tienen otro tipo de aproximación también, ¿no? Entonces, si bien surge y es acuñada en ese contexto, yo creo que ha sido dotada de otros contenidos. Y hay que decir, es una categoría que se usa de muy diferentes maneras, ¿no? Y que tiene se emparenta teóricamente con pensamientos bien diferentes. Entonces, si bien hay quienes hacen la línea, digamos, la línea de la interseccionalidad, ¿no? Vinculándola con el pensamiento afroamericano de las mujeres feministas, ¿no? Del feminismo negro, también hay que decir que es un concepto que ha sido utilizado mucho en vinculación con la teoría postmoderna y postestructuralista, que habla más bien de cómo los individuos, digamos, las personas en este mundo de la alta modernidad, ¿no? Como se le llama en el marco de este tipo de pensamiento, ¿no? Las identidades son fluidas, flexibles, contextuales, ¿no? Entonces, para dar cuenta de esa flexibilidad de la identidad, se ha usado bastante el concepto de interseccionalidad desde esta perspectiva que tú señalas de manera crítica, y con la cual yo también estoy de acuerdo con lo que se dice, ¿no? En esta línea de genealógica, ¿no? Donde se emparenta
con la reflexión postestructuralista y postmoderna, ¿no? Y más vinculado a entender procesos identitarios, ¿no? Creo que ahí el término o la categoría interseccionalidad se ha vinculado mucho con toda esta, digamos, forma de pensamiento, ¿no? Más referida a la identidad, al individuo, a la flexibilidad, a la contextualidad para construir la identidad, etc. Y sin embargo, la interseccionalidad también digamos, ha seguido una trayectoria por otro camino dentro de lo que es el pensamiento negro, tomando el pensamiento negro, digamos, como hay quienes hacen una línea, ¿no?, de continuidad entre el pensamiento negro que señala estas opresiones y etcétera, ¿no?, desde la perspectiva más estructural de la opresión estructural, ¿no?, y no tanto desde la posmodernidad, y que entonces utilizan la interseccionalidad y la llenan de ese tipo de contenido también y de ese tipo de perspectiva teórica. Entonces, me parece válido el cuestionamiento, pero creo que solo aplica para una manera de apropiarse del concepto de interseccionalidad y habría que también contemplar, ¿no?, estos otros contenidos que también se le ha venido dando, ¿no? Y claro, ahí luego vienen las elecciones también, desde las elecciones políticas que se pueden hacer desde el ámbito del pensamiento crítico, ¿no? Y decir, bueno, decido por una cuestión política distanciarme de una categoría que tiene ese punto de partida, ¿no? Pero hay que reconocer que hay otras teóricas que se lo han apropiado y lo han usado también desde una visibilización de las opresiones de manera más estructural, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede complejizar un poquito esa mirada. ¿Alguien más tendría otra pregunta? Manito arriba, dice Rosario, gracias por la respuesta, supongo. Quisiera hacer alguna consulta. Yo voy mientras haciendo una chiquita acerca de que hoy en día también la interseccionalidad se entiende como un enfoque, ¿no?, dentro de las políticas públicas. Entonces, hay todo como medio un debate entre si es un concepto teórico, o es un enfoque, o es las dos cosas a la vez, y cómo nos podría servir en ese aspecto más aplicado, ¿no? Porque como tú decías, ya ahora todo el mundo pone sus documentos interseccionalidad, enfoque interseccional, ¿no? Entonces se ha vuelto como un lugar también bastante común, ¿no? Y medio cajón desastre también, ¿no? Medio cajón desastre. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo creo que para un uso de este concepto es necesario ser bien claras desde dónde partimos para usarlo, ¿no? Como venía diciendo al responderle a Rosario, creo que ha sido utilizado teóricamente desde tan diferentes puntos de partida que también necesitamos aclarar eso cuando nos aproximamos al contexto, ¿no? Y yo creo que en el marco de la política pública, y dependiendo de quiénes están haciendo política, ¿no?, también pues es apropiado de maneras bien distintas, como lo es el concepto de género, ¿no? O sea, el concepto de género tiene una potencialidad sumamente subversiva, ¿no? Pero ha sido también apropiado desde la política pública para, digamos, de una manera bastante técnica, ¿no? Entonces, ahora que después de los ataques de los conservadores, ¿no?, el género se ha vuelto subversivo, pero también tenía, digamos, fue capturado dentro de lo que es la burocracia, digamos, de los derechos humanos, ¿no?, y de las políticas públicas, y se volvió un concepto medio anodino, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene mucho
que ver con cómo estos conceptos son apropiados y vaciados de contenido, vaciados de filo político, ¿no? Eso siempre es posible, lamentablemente siempre es un riesgo, ¿no? Teórico, político, ¿no? Bueno, nada, eso, ¿no? Yo creo que ahora sí vamos cerrando esta sesión, ¿no? Justamente había dicho la vez pasada, no sé si lo dije o no, ya estoy media mal de la cabeza, creo, se me olvidan las cosas, pero había estado quedándome hasta las 6 de la tarde, ¿no? Me había estado quedando 2 horas cuando en verdad lo que habíamos quedado era que la clase es de 2 horas pedagógicas, ¿no? 45, entonces en verdad ahorita ya estamos llegando al final del tiempo de la clase. Y nada, igual si se quedó por ahí alguna pregunta, alguna duda, vamos a seguir trabajando este tema todavía la próxima clase, ¿no? Todavía vamos a quedarnos reflexionando sobre la interseccionalidad el jueves. Nada, entonces nos vemos el jueves nuevamente. Perfecto, gracias Angélica. Simplemente entonces revisar el Classroom para poder ver los videos, para poder ver también los materiales, para podernos poner al día quienes no habíamos podido acceder a eso, ya van a estar para acceso de todas y todos ahí en el Classroom. Cualquier persona que tenga problemas me escribe y lo vemos. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos. Chau, Gracias, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias.